Buenas tardes, hermanos. Vamos a ir nuevamente en nuestras Biblias al libro de Romanos, por favor. Siguiendo con la serie del libro de Romanos. Y antes de comenzar, pues me gustaría orar una vez más. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias que nos permites estar aquí reunidos. Padre, sí está haciendo calor y es incómodo a veces, pero yo pido que tu palabra entre en nuestros corazones y calienta nuestros corazones con amor y afectos por ti, Señor, que podamos juntos ser instruidos, ser convencidos de pecado y regocijarnos en las gloriosas verdades de tu Evangelio. Ayúdanos en esta hora, Señor. En tu nombre Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Pues Pablo, como hemos visto desde la semana pasada, en los versos 1 a 7, Pablo se presentó, ¿verdad?, en esa primera parte de la introducción a la carta, y ahí Pablo, pues también vimos que Pablo hizo énfasis en su autoridad como apóstol para proclamar el evangelio, y también hizo énfasis en la realidad de que el evangelio que él predica proviene de Dios mismo, tiene su origen en Dios mismo. Y vamos a seguir el día de hoy en la introducción. Vamos a ir de 8 a 17 para poder terminar lo que es la introducción el día de hoy. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios de Romanos 1, de versículo 8 a 17. Dice así: en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, por todo el mundo, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, vamos a ver la primera parte de este mensaje que he titulado Un corazón cristiano y confianza en el evangelio. Vamos a ver, la primera parte es un corazón cristiano, que es el siguiente diapositiva. Vamos a ver 5 puntos ahí que resalta de esos primeros de 8 a 15 de esa parte. Lo que se destaca, lo que me llama la atención en esa primera sección es cuánto deseo Pablo tiene para visitar a los cristianos en Roma. ¿Lo notaron leyendo apenas esa sección? O sea, es muy evidente su deseo de Pablo de visitar a esos hermanos. Y yo creo que lo que Pablo quería
quizás comunicarles es y lograr es que ellos confiaran en Él, ¿verdad? Aunque Pablo fuera un extraño para ellos, quería que ellos escucharan ese deseo que él tenía de visitarlos, tratar de comunicarlos lo que él sentía por ellos. Y entonces, dentro de ese, pues yo diría evidente, hasta ardiente deseo de Pablo de verlos, vamos a ver varias cosas importantes, lecciones que podemos sacar de esa parte. Y cuando yo estaba estudiando esa sección, como Pablo, pues era pastor, misionero, pensaba titular esa sección El corazón de un pastor, porque Pablo está diciendo de su propio deseo. Y definitivamente es eso, pero creo que es más. Y al pensarlo, veo que las cosas que vemos en estos versículos son realidades que deben estar presentes en la vida de cada cristiano, ¿sí? Entonces, por eso le puse el corazón cristiano, porque creo que eso va a aplicar a todos nosotros. Y la primera cosa que vemos ahí en versículo 8 es que Pablo da gracias. Pablo da gracias. Y vemos la razón por la cual da gracias. Es porque la iglesia en Roma tenía una buena reputación, ¿verdad? Pablo dice, por todo el mundo se habla de su fe, ustedes tienen una buena reputación. Y cuando Pablo dice por todo el mundo, pues creo que se refería al imperio romano, porque eso era como el mundo conocido en aquellos tiempos. Pablo dice, en todo ese imperio romano donde yo ando predicando, se habla de la fe de ustedes, los romanos, ¿sí? Fue conocida la iglesia romana más allá de esa ciudad, porque ellos tenían una gran fe en el Señor Jesucristo. Su fe fue celebrada y lo que Dios estuvo haciendo entre la iglesia en Roma se conocía en todo el imperio romano. Eso es impresionante. Ellos tenían una buena reputación y de paso yo oro eso por nosotros, por la iglesia Comunidad Gracia Redentora, que somos nosotros, que podamos nosotros tener una buena reputación, ¿sí? Que Dios está entre nosotros y que Dios está haciendo una obra entre nosotros. De nuestra fe sea tan evidente que otros puedan oír de lo que Dios está haciendo aquí entre nosotros, una buena reputación, ¿sí? Pero ese corazón agradecido de Pablo es algo interesante porque es algo que lo vemos siempre en sus cartas, ¿sí? Pablo casi siempre empieza sus cartas dando gracias por las personas a quienes escribe. A veces Pablo tenía que escribir para tratar asuntos muy difíciles en las iglesias, pero ¿sabes qué? Nunca se queja Pablo acerca de la condición espiritual, de las cosas que están pasando en esas iglesias. O sea, lo vemos cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto. O sea, la iglesia en Corinto era una iglesia desastre, ¿verdad? Muchos problemas fuertes ahí. Nadie iría a pastorear la iglesia en Corinto, aunque te pagaran 2 millones de pesos anuales. No vas ahí, es una iglesia difícil. Sin embargo, Pablo empieza la carta dando gracias por los corintios, ¿sí? Confiando que Dios está entre ellos. Ellos han confiado en Cristo y Pablo está agradecido por su fe. Eso es interesante. Y es que creo que Pablo entendía la magnitud de la obra de Dios, que lo que Dios había hecho en la vida de esas personas, ¿sí? Y cuando nosotros entendemos lo mismo, lo que el Señor ha hecho por nosotros para sacarnos de donde estábamos, debemos vivir así como Pablo, con corazones agradecidos, ¿sí? Corazones agradecidos. Sí, la vida es difícil. Sí, la presión sobre nosotros muchas veces que viene de múltiples frentes es una presión que nos quiere derrumbar, ¿no es cierto? Pero en el peor día, en Cristo puedes saber lo que sabía Pablo, que nos espera una realidad
eternidad gloriosa y puedo tener un corazón agradecido porque lo que merezco recibir por mis pecados fue tomado por Cristo, ¿sí? Todo eso me permite regocijarme y tener ese corazón agradecido a pesar de mis circunstancias, ¿sí? Nos permite dar gracias en todo, ¿sí? Eso tiene que ver con ese corazón agradecido, también tiene que ver con nuestro orgullo. Un pastor dijo, personas orgullosas no son agradecidas, pero personas humildes siempre están dando gracias. Sí, me gustó esa frase, muy, muy claro. Personas orgullosas no son agradecidas, pero personas humildes siempre están dando gracias. ¿Sí? Una evidencia de la humildad de nuestra vida es cuando agradecemos las cosas. ¿Sí? Un corazón agradecido también es un corazón contento. Un corazón contento con lo que Dios te ha dado. Si te encuentras quejándose frecuentemente, con falta de contentamiento acerca de tu vida, las cosas que tienes, es probablemente que no tengas un corazón agradecido. Y vemos ese gran ejemplo en la vida de Pablo. El siguiente, Pablo anima a los hermanos. Pablo, su deseo siempre es animar y alentar la fe de los hermanos. Cuando Pablo dice la misma frase, por todo el mundo se habla de su fe, pues también él quería que ese reporte, lo que se conocía de ellos, les animara, ¿verdad? Lo que escucho de ustedes es bueno, dice Pablo, ustedes van bien. El deseo de Pablo es eso, alentar lo bueno que escucha de ellos. Y creo que eso es importante para nosotros, porque de repente a veces estamos rodeados de tanto evangelio diluido, de emocionalismo, de enseñanza falsa, que de repente tenemos ese espíritu un poco crítico, ¿verdad? Cuando escuchamos un testimonio de la obra de Dios, o sea, como que tenemos esa tendencia de dudar de la veracidad de lo que escuchamos, como un espíritu un poco crítico. Es interesante que no vemos que Pablo dice, pues escucho esas cosas de ustedes, pero vamos a ver si es cierto. No, Pablo da gracias por lo que escucha de ellos. Él se regocija con el buen reporte que le ha llegado de la fe y la obra de Dios entre los romanos. Eso creo que es importante para nosotros, ¿verdad? Que seamos, hermanos, personas rápidas para animar y alentar las evidencias de fe que vemos en un hermano, en una hermana, en una familia, ¿verdad? Un corazón crítico no es un corazón cristiano. Un corazón que procura animar y estimular las evidencias que ve en otra persona, por pequeñas que sean, ese es un corazón transformado por Jesús, ¿sí? Pablo anima a los hermanos y eso debe ser una realidad en nuestras vidas también. En tercer lugar, Pablo ora por ellos. Pablo ora por ellos. Ahí lo vemos en versículos 9 y 10. Creo que eso no necesita mucha explicación. Entendemos perfectamente a qué se refiere, pero es importante notar lo que Pablo dice. Dice, yo oro por medio de Jesucristo, ¿verdad? Cuando dice por medio de Jesucristo, ¿qué nos recuerda eso? Pues nos recuerda que la obra de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que hizo Jesús en su obra, Él abrió camino para que tuviéramos acceso al Padre siempre. Si no fuera por Jesucristo, que pudiéramos ir al Padre por medio de Jesucristo, no tendríamos acceso al Padre como lo tenemos. Por medio de Jesucristo, Él es quien abrió ese camino para que tengamos acceso al Padre en cada momento a través de la oración. Y luego Pablo es empático, ¿verdad? Que él ora por ellos, hasta llama a Dios como testigo, ¿sí? De la realidad de su oración por ellos. Y es interesante. O sea, Pablo quiere dejarles claro, mira,
no estoy inventando eso de que paso tiempo en oración por ustedes para caerles bien. O sea, él dice, Dios sabe que paso tiempo en oración por ustedes, por la iglesia en Roma, los hermanos ahí. Y eso me hizo pensar en la siguiente pregunta que les quiero hacer. Pablo dice, Dios es testigo que oro por ustedes. ¿Podrías tú, hermano, hermana, decir lo mismo a tus hermanos en la fe? Dios sabe, hermano, que yo oro por usted. Dios es testigo, hermana, cómo te recuerdo siempre en mis oraciones. Interesante, ¿no? Una pregunta con que podemos evaluarnos un poco. A veces alguien me escribe y me pregunta, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por tu familia, por ti personalmente, por tu ministerio? ¿Sí? Y eso es de mucha bendición, ¿sí? Saber que otro intencionalmente está orando por ti. Lo que mencionó el pastor Eduardo apenas, ¿no? Que cada semana él coloca a quienes tienen responsabilidades en el servicio dominical. Casi siempre ahí en el mensaje dice, ¿no? Que oremos, hermanos, por los que tienen una responsabilidad. No desperdiciemos, hermanos, esa oportunidad de orar por los que tienen responsabilidad, orar unos por otros, ¿verdad? Yo creo que si lo empezáramos a hacer fielmente, creo que Dios nos sorprendería con la bendición que traería entre nosotros, ¿sí? Pablo ora por ellos. En cuarto lugar, desea estar con ellos y recibir de ellos. Desea estar con ellos y recibir de ellos. Y pues como mencioné al inicio, y en la introducción lo vimos también, el deseo de Pablo de visitar y ver esos cristianos en Roma, para mí es impresionante la manera que Pablo reiteradamente enfatiza su deseo. O sea, claramente Pablo quería dejar claro que, mira, la razón por la que no he llegado a Roma todavía no tiene que ver con falta de deseo. Yo quiero ir, pero he sido impedido, ¿verdad? Por si alguien en Roma se preguntara, Pablo anda visitando un montón de iglesias, pero no viene con nosotros. No, es que yo quiero ir, pero he sido impedido, no me ha sido posible. No sabemos si querían que visitara o no, pero posiblemente. Y también, como vimos en la introducción, ese es como el otro lado, Pablo no conocía a la iglesia en Roma. Él no plantó la iglesia ahí. Él no podía tomar crédito de ninguna manera por lo que había sucedido en ese lugar. O sea, cuando Pablo visitaba a Éfeso o Filipos, o sea, seguramente lo recibieron muy bien, ¿verdad? Como el invitado de honor. Ha venido a visitarnos el gran apóstol Pablo, que trajo el evangelio aquí, que fundó la iglesia en nuestra ciudad. O sea, reciban con un gran aplauso al gran apóstol Pablo. Pero en Roma no le esperaba nada de eso. Pero eso no era lo que Pablo buscaba. No le importaba el aplauso, solo deseaba Pablo fortalecer su fe y también ver y escuchar lo que Dios había hecho entre ellos y aprender de ellos también. Me encanta que Pablo visualizaba un compañerismo entre ellos en Roma, ¿verdad? En eso que dice Pablo en versículo 12, que nos comportemos mutuamente, cada uno por la fe del otro. Pablo quería edificarlos a ellos y que ellos le edificaran a él, que le animaran a Pablo, ¿no? Y en eso también creo que vemos la humildad de Pablo, ¿verdad? O sea, Pablo dice, esto no va en un sentido nada más, ¿verdad? A lo mejor voy a venir y predicar y compartir, pero también yo espero ser alentados y aprender y ser instruidos por la fe de ustedes, ¿sí? Esa es la humildad de Pablo. A mí, o sea, quizás soy uno de los que estoy en un sentido
predicando, instruyendo mucho, pero me encanta cuando recibo una palabra de aliento de ustedes, cuando aprendo algo de la palabra de ustedes. A veces en los estudios se comenta algo y yo aprendo o escucho un testimonio de la fidelidad del Señor en sus vidas, una decisión que tomaste en fe y cómo Dios lo bendijo, lo que aprendiste de la palabra. Dios me instruye, me edifica a través de la fe de ustedes, ¿verdad? Y creo que es así siempre en el cuerpo de Cristo, así debería ser. Escuchar historias de la obra de Dios en la vida de otro nos anima, nos alienta. O sea, Pablo quería estar entre los hermanos para experimentar eso. Y espero, hermanos, que haya cada vez más una cultura así entre nosotros, en que podamos ser edificados y confortados mutuamente, cada uno por la fe del otro, ¿sí? Es bueno que hablemos de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, que hablemos de lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra, ¿verdad? Cuando nos reunimos el siguiente domingo a comer, los que puedan, ¿verdad? Podemos edificarnos mutuamente de esa manera. Y el último punto que veo en esta sección Pablo está comprometido con comunicar la verdad, ¿sí? Y eso debe ser cierto también de cada cristiano, un compromiso de comunicar la verdad. En versículo 14, Pablo dice, tengo obligación, dice, con los griegos, bárbaros, sabios, ignorantes. O sea, Pablo dice, para todos, sin importar su nivel de educación, su nivel socioeconómico, es una obligación para con todos. Y esa idea de obligación, o algunas traducciones lo ponen como estar en deuda, estoy en deuda, dice Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, tengo una deuda para predicar la palabra de Dios, el evangelio, a todos. Y muchos han dicho que esa idea o sea, ¿en qué sentido, podemos preguntar, Pablo tenía deuda para con todas esas personas? Bueno, se puede ilustrar así. Digamos, si el hermano Roberto me diera 1,000 pesos a mí para que yo los entregara a Adolfo, entonces, una vez que me los haya entregado, estoy en deuda para entregárselos a Adolfo, ¿no? Entonces, hasta que los haya entregado, estoy con esa obligación, estoy en deuda. Esa es la idea que Pablo está diciendo. Así entendía Pablo su responsabilidad, que él había recibido el evangelio y tenía entonces la obligación de entregarlo a otros. Pablo no lo veía como una opción, sino como una obligación. Todos necesitan ese mensaje. O sea, el político que se ha enriquecido con dinero del pueblo, el campesino que no sabe leer y escribir, el exitoso hombre de negocios, el borracho en la calle, el joven universitario, todos necesitan. Tengo obligación para con todos, dice Pablo, y nosotros tenemos esa misma obligación, esa misma deuda de predicar la palabra a otros. Ese es el corazón cristiano, ¿sí? Debemos sentir esa misma obligación de compartir la palabra cada que haya oportunidad, ¿sí? Eso era el deseo de Pablo. Quiero predicarles el evangelio que yo he visto, ¿verdad? Pablo tenía mucha experiencia viendo el evangelio transformar a personas, salvar a los perdidos. Pablo había visto ese mismo evangelio dar estabilidad a iglesias. Entonces Pablo dice, estoy ansioso por predicar. Estoy ansioso por predicarles el evangelio. ¿Por qué? Y eso nos lleva al siguiente punto. Pablo está ansioso a predicar el evangelio en Roma. ¿Por qué? Tengo, dice Pablo, confianza en el evangelio. Pablo tenía confianza en el evangelio. 16 a 17. Y aquí Pablo llega a lo que es la conclusión de su introducción, ¿sí? Y lo que nos va a dar en esos dos versículos también, para que lo
lo observen, es también una prevista de lo que viene en los próximos como 3 capítulos. ¿Ok? Entonces, veamos la primera frase del versículo 16. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo, o sea, probablemente no está diciendo Pablo, yo no tengo pena de salir a la calle o ir al centro y predicar el evangelio a alguien. A mí no me da pena ir a la escuela cargando mi Biblia. O sea, creo que no está diciendo eso exactamente. Claro, tampoco tenía vergüenza de hacer esas cosas. Creo que más bien Pablo está diciendo, intelectualmente no tengo vergüenza cuando se trata del evangelio. ¿Sí? Cuando se trata del mensaje del evangelio frente a otros mensajes, otras filosofías, no tengo vergüenza. ¿Sí? O sea, Pablo quiere ir y predicar este evangelio en Roma, la ciudad más importante del mundo en aquella época, ¿verdad? Una ciudad llena de las filosofías, las altas filosofías e ideas de la filosofía griega, romana, todo eso prevalecía ahí en Roma. Y dice Pablo, en ese contexto no me avergüenzo. ¿Se acuerdan en Corintios? Al inicio del libro de Corintios, Pablo dijo, la palabra de la cruz para muchos es necedad. ¿Sí? Así lo veía el mundo, los griegos. Los judíos piden señales, dice Pablo, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo. Ellos están buscando algo intelectualmente satisfactorio y Pablo dice, y nosotros estamos predicando un Cristo crucificado. Así, y los griegos veían eso como una vergüenza. Como que un rabino de judío crucificado con criminales, o sea, ese es tu salvador, esa es la persona que siguen, le siguen un fracasado así. Y Pablo dice, no me avergüenzo. Hoy en día no es tan diferente. Hay muchas cosas que podrían hacernos avergonzar del evangelio. Seguramente me podrían decir muchos, pero algunos en que estaba pensando hoy, la idea del nacimiento virginal de Jesús o los milagros de Jesús, para muchos académicos, eso es una tontería. Eso no puede ocurrir. Esos son inventos y leyendas en que ustedes creen. La resurrección también. ¿O qué tal la realidad de que hay un solo camino a Dios a través de Jesucristo? ¿Verdad? La pluralidad de religiones y caminos a Dios, eso es lo que es aceptable hoy en día. Y la Biblia dice el contrario. Solo hay un camino. O tal vez la ética sexual de la Biblia. Eso nos puede hacernos avergonzar del evangelio hoy en día. El hecho también de que Dios hizo solo hombre y mujer. O sea, todo eso el mundo hoy en día lo repudia, lo rechaza. Y sostener esas verdades puede tentarnos a avergonzar. Pero Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo va a explicar en los siguientes capítulos con detalle, con mucha belleza el evangelio. Y vamos a ver en versículo 17 una como prevista de esa realidad. Y otra razón que Pablo nos da en 16 por la cual no se avergüenza del evangelio es porque es poder de Dios. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque el evangelio es más que un mensaje nuevo, una enseñanza nueva. Es una realidad poderosa. Es poder de Dios, dice Pablo. O sea, al mundo quizás el evangelio le parece un mensaje digno de burla, un mensaje poco sofisticado. Pero Pablo dice, envuelto en ese mensaje hay tremendo poder. Me hizo pensar, a ver si aparece la imagen ahí, no sé si alcanzan a leer, de la idea de un coche sleeper, se llama.
que es, pues la idea es que es un coche que se ve súper corriente, normal, que nadie esperaría que fuera rápido, pero el dueño le tunea, ¿no? Así le dicen, le mete motores grandes, turbo, y luego de todas esas modificaciones los ponen a correr junto a un superauto, ¿verdad? A un carro deportivo rapidísimo, y a veces hasta los ganan, ¿verdad? Ese carro que parece un carro chafa, no voy a decir como un carro de las personas de aquí, pero podría ser. Pero parece, al lado de ese Lamborghini se ve, pues, ¿qué va a hacer ese carro? ¿No? Pero el dueño no se avergüenza de poner su carro al lado del otro porque sabe que tiene gran potencia, gran poder, ¿sí? Y a veces hasta ganan a esos carros rapidísimos, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Así el evangelio es un mensaje que parece ese coche feo y poco impresionante, pero tiene un poder superior a cualquier otra cosa. El evangelio es poderoso. Vamos a quitar la imagen para que los chicos no deseen su Lamborghini. Entonces, el poder del evangelio, eso es lo que Pablo está diciendo, que el evangelio es poder de Dios, no contiene el poder de Dios, es el poder de Dios, el Dios creador de todas las cosas, aquel que habla y la creación responde, se forman planetas y mares y montañas con el poder de su palabra, el Dios que su poder y autoridad saltan prácticamente de cada página del Antiguo Testamento, el Dios todopoderoso. El evangelio es poder de Dios. Pablo dice en versículo 16 que en el evangelio y a través del evangelio Dios ha obrado de manera que supera su poder manifestado en la creación, que supera su poder manifestado en el Éxodo, ¿verdad? Cuando sacó su pueblo de la esclavitud. El poder para salvar está en el evangelio. No salvarte de tu problema económico, no salvarte de un problema de salud, sino salvarte de tu pecado. Ese es el poder que tiene el evangelio, ¿sí? Y Pablo lo había experimentado, ¿sí? Pablo sabía, si el evangelio tiene el poder para salvarme a mí, un hombre que perseguía a la iglesia, o sea, Pablo llegaba al culto de domingo en Jerusalén para arrestar y separar familias. Imagínate la reputación de Pablo entre los hermanos. Y Pablo dice, si Dios puede salvarme a mí, el evangelio es tan poderoso que puede salvar a cualquiera. ¿Sí? Ese es el evangelio que toma a personas que son esclavos al pecado, encadenados al pecado y les da libertad. El evangelio es el poder de Dios. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Ahora, en los comentarios, aquí hay bastante debate sobre a qué se refiere esa idea de la justicia de Dios. Se refiere a la justicia de Dios en el sentido de un atributo de Dios, que Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que hace lo correcto, es parte de quien es. O se refiere a lo que Dios hace, porque muchas veces en el Antiguo Testamento, no vamos a tomar tiempo de ir a esos textos, se refiere a la justicia de Dios como su actividad para salvar a su pueblo. O se refiere aquí Pablo a la justicia que Dios da a pecadores, ¿sí? Y si no entiendes la distinción entre esos, se va a ir aclarando en los próximos capítulos. Pero yo creo que no hay que hacer una distinción. Yo pienso que, podemos decir, en el evangelio se revelan todas esas ideas, ¿verdad? Toda la justicia de Dios se revela cuando entendemos con claridad el evangelio que va Pablo
nos va a explicar en las semanas y meses que vienen. Y la mejor manera de ilustrar lo que yo he oído, se trata de un juez de cierta provincia que era un hombre muy honrado, muy justo, tanto así que la gente confiaba mucho en ese juez. Estaban hasta orgullosos de él, ¿verdad? Porque él siempre castigaba a los malhechores y dio libertad a los inocentes, ¿verdad? La gente se jactaba a personas de otras provincias, ¿no? Que no, nuestro juez no es como el juez corrupto en tu provincia, que toma sobornos y pervierte la justicia. Nuestro juez es un juez justo, siempre. Pero un día la gente del pueblo escucha que el mejor amigo del juez había sido arrestado por fraude. Su mejor amigo de toda la vida de este juez. Y ese amigo había perdido mucho dinero en sus negocios y para pagar su deuda, pues había hecho tranzas y había robado 800,000 pesos. Una gran cantidad de dinero. Y pues se había descubierto y todos sabían que la ley le condenaba a 10 años de cárcel si no pudiera pagar el dinero, si no pudiera devolver el dinero. Y el hombre estuvo en bancarrota, no tenía nada con qué pagar. Entonces todo el pueblo, cuando se entera, empieza a hablar de qué pasaría cuando el juez oiga el caso de ese hombre, su querido amigo, el siguiente día. Pues algunos decían, pues como es su amigo, pues aún ese juez bueno es su mejor amigo, va a mostrar favoritismo, no va a haber justicia porque es su mejor amigo. Otros decían, no, se puede confiar en este juez. Ese juez fielmente va a hacer que cumpla la ley, aunque sea su mejor amigo. ¿Sí? Pero, para sorpresa de todos, el siguiente día, el juez encontró una manera de hacer las dos cosas, ¿verdad? El juez, como dictaba la ley, fielmente pronunció la sentencia, condenó culpable al hombre de haber robado ese dinero, pero enseguida se quitó su traje de juez, bajó de su silla y de su propio bolsillo pagó los 800,000 pesos para que su amigo pudiera ir libre. ¿Okay? ¿Ven lo que pasó ahí? O sea, pudo haber dejado a su amigo en libertad de una manera injusta. Él era el juez, ¿verdad? O sea, nadie, no había una autoridad encima de él. Él pudo haber inventado algo y que todos salen ganando. O podía encontrar una manera de mantener su honor, de cumplir la ley fielmente y también darle libertad a su amigo. Y la manera que encontró fue a gran sacrificio propio, ¿verdad? Tuvo que sacrificar ese dinero, ¿sí? Entonces, al pagar la deuda, lo que ese amigo había robado, y al mismo tiempo condenarle como culpable, seguiría siendo un juez justo, ¿verdad? Y al mismo tiempo mostrar gran amor a su amigo, ¿sí? Entonces creo que eso encapsula las tres ideas de la justicia de Dios. Dios es un juez justo. También Dios obra su justicia, le mueve a obrar a favor nuestro para salvarnos. Y también Dios nos otorga una justicia que no es nuestra. Y eso se va a aclarar más adelante. No falten los siguientes domingos y meses para que eso quede muy claro. Pero esa historia, hermanos, ese es el evangelio, ¿sí? Que Pablo va a ir explicándonos la justicia de Dios para pecadores culpables, que se obtiene una justicia a través de la fe en Jesucristo, ¿sí? Pablo termina citando a Habacuc para demostrar que la idea de experimentar salvación a través de la fe no es algo nuevo. Y creo
No está de todo claro lo que está pasando en los días de Habacuc, pero creo que en general se observa en los días de Habacuc que había mucha injusticia, mucho pecado en Israel. Y Habacuc le pregunta a Dios respecto a esta situación. Era profeta de Dios, temía a Dios, pero la nación está muy mal. Y le pregunta a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Por qué estás permitiendo esa situación tan mal entre tu pueblo? ¿Por qué no los juzgas? Y Dios le responde a Habacuc que sí va a ejecutar justicia sobre su pueblo a través de los babilonios. ¿Sí? Y Habacuc se espanta, ¿no? Pues, ¿cómo, Señor, que vas a usar los babilonios? O sea, sí estamos mal nosotros, pero ellos peor todavía. ¿Vas a traer los babilonios para traer justicia a su pueblo? Eso está mal, ¿sí? Entonces Dios le responde a Habacuc, sí, voy a juzgar también a Babilonia. Voy a utilizarlos como mi instrumento, pero también ellos van a recibir su merecido juicio. A mi tiempo, a mi manera, Habacuc, yo voy a tratar con ellos también. Entonces, Habacuc, lo que tú tienes que hacer en medio de toda esa situación es no desesperarse porque no actúo a la manera en que tú piensas. Debes esperar en fe. ¿Sí? Esa es la instrucción que Dios le dice a Habacuc, que debes esperar en fe, Habacuc, que yo estoy haciendo lo correcto. Y la manera para que tú vivas, Habacuc, y para que tú seas salvo en medio de este juicio es confiando fielmente en el pacto y confiando fielmente en lo que yo estoy haciendo. Y le dice a Habacuc, el justo por su fe vivirá. El justo va a vivir porque confía en lo que yo estoy haciendo, confía plenamente en el pacto que yo he establecido con mi pueblo. ¿Sí? Ese es el mensaje, y Pablo cita entonces esa idea para decir, Dios ya dijo que la fe es lo que salva, ¿verdad? Cuando habló a Habacuc en el Antiguo Testamento, ¿no? Y vamos a ver en los siguientes versículos, empezando con las primeras palabras de versículo 18, que ahí es donde comienza nuestro problema, la justicia de Dios. ¿Sí? Dios es un Dios justo, hace lo correcto siempre. Y ahí es donde comienza nuestro problema, ¿verdad? Con Dios mismo. Y la Biblia dice que Dios es tan santo que sus ojos ni siquiera pueden ver el pecado. Y ¿sabes qué? Para tú y yo, esa es una mala noticia, porque nosotros estamos llenos de pecado. Es una mala noticia. Necesitamos justicia ante Dios para ser salvos y solo tenemos injusticia. Y el Evangelio nos declara que la justicia que necesitamos solo la tiene una persona y su nombre es Cristo. ¿Sí? La justicia que Dios requiere está disponible para ti cuando confías en Jesús. Es por fe y para fe, como dice Pablo en 17, que de principio a fin la salvación es por medio de la fe en la persona y obra de Jesucristo. ¿Sí? El Evangelio es poder para salvación para todo el que cree. Y terminando, te quiero dejar con esta pregunta. ¿Está usted creyendo? ¿Está confiando totalmente en Cristo? ¿O sigue habiendo una parte de tu corazón que está confiando en otra cosa? Sí, confío en Cristo, pero también me aferro a otra cosa que me está dando confianza. ¿Estás creyendo? ¿Estás creyendo, confiando totalmente en Cristo, o sigue tu corazón también confiando en otra cosa? Es una pregunta que todos necesitamos contestar, seamos creyentes o no. Si has confiado públicamente en el Señor Jesucristo o no. Cada uno de nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué estoy creyendo? ¿En qué estoy confiando? ¿Sí? Le invito a cada uno que reflexione esa pregunta
en su corazón y vamos a orar para terminar. Padre, yo pido que en ninguno de nosotros haya un corazón duro o indiferente. Padre, cada persona en este salón, sin la justicia de Cristo, irá a un horrendo castigo eterno. Y Padre, yo te pido que ninguno que esté aquí rechace ese tan gran regalo que tú nos ofreces de la justicia de Dios a través de Cristo, a través de la fe en Él. Padre, produce en nosotros ese corazón cristiano que vimos y que salgamos de aquí el día de hoy con un deseo de vivir por ti, que salgamos con gozo en Jesús. Te lo pido en su nombre de Jesús. Amén. Bien.